Hola, muy buenos días. Les saluda Fernando Palma. Les dejo mi comentario de mercado. Bueno, como ya les había anunciado, hoy día el Departamento de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos ha publicado el dato de empleo generado durante el mes de abril. Yo les había comentado que probablemente el mes más duro desde el punto de vista de estadísticas macro iba a ser el mes de abril y efectivamente estamos viendo básicamente que empieza a salir los datos de este mes. Para comentarles que se perdieron 20.5 millones de empleos en solo un mes, en el mes de abril, comparándolo contra el mes de marzo. Se estimaba una pérdida de 22 millones, es decir, el mercado andaba un poco más negativo respecto a este número. Y la tasa de desempleo se eleva de los niveles pre-COVID-19, alrededor de 3,5, a una tasa cercana al 15%. El número fue 14.7% de tasa de desempleo. Parece un desempleo pues, probablemente relacionado con España, ¿no? Pero es el desempleo que se tiene hoy día en la economía americana y el mercado está estimando un 16%. Hay una información de Bloomberg que lo que hacen es han sumado todas las pérdidas de empleo, las destrucciones de empleo combinadas en todas las recesiones desde el presidente Dwight Eisenhower. Y la destrucción de empleos que se ha hecho durante el mes de abril sobrepasa la pérdida de empleo del acumulado de las recesiones desde esas décadas. Entonces, para que vean cuán importante es cuánta destrucción masiva de empleo ha habido en este mes de abril. Por lo que he estado revisando cifras, todo el empleo que ocupaba, que se destinaba al segmento de restaurantes, la mitad de ese empleo se ha perdido. El 50% de la gente que estaba empleada en el segmento de alimentos fuera del hogar se han destruido. Hay algo bien importante también, pensando en la salida, ¿no? Digamos que el número como headline es malo, ya lo sabíamos, y vamos a pensar en la salida. 18 millones, bueno, de esos 20.5 millones, 18 millones de estos desempleados declaran estar en algo denominado temporary layoff, que es algo así como despido temporal. Se define de alguna forma como que cada uno de estos ahora, antes empleados, ahora sin empleo, mantienen todavía una relación con el empleador, eh, que, que esta relación se mantiene hasta por lo menos 6 meses o tienen una fecha de retorno al trabajo, ¿no? ¿Por qué es importante este denominado, este indicador que aparece en las estadísticas laborales? Porque eh, lo que, lo que sucede es que en el pasado estos denominados temporary layoff regresan a su puesto de trabajo en el escenario en que las empresas no entran en masiva bancarrota, pero de hecho en este momento no es el caso que hayan tenido problemas de alguna forma específicos, ¿no? Las empresas. Por lo tanto, es probable que este tipo de despidos temporales haga que estos trabajadores vuelvan cuando la situación mejore. Entonces, eh, si ustedes miran la recesión del año 81-82 en la economía americana, desde máximos de este número de despidos temporales, desde haber llegado a un máximo, yo digo que todavía no hemos llegado al máximo de despidos temporales, por lo menos en los Estados Unidos, probablemente durante el mes hasta en mayo tengamos el techo. Demora algo así como un año y un trimestre, algo así como 15 meses, hasta que se recupere el nivel de empleo previo para este específico indicador. Entonces, esta es como un poco la hoja de ruta. No va a ser inmediato, no se va a recuperar en el inmediato, sino se va a recuperar de una forma gradual. Ahora, pero fíjense, uno dice, bueno, son 15 meses que se demora desde el punto máximo de estos trabajadores en recuperar su empleo, sí es cierto, y muchos vuelven al empleo que tenían en el pasado, al mismo sector, a las mismas posiciones, y también lo que se sabe es que muchos de estos
trabajadores, inclusive se logra recuperar parte de los empleos en los meses siguientes, pero es cada vez más lento. Hay una recuperación completa y luego recuperar niveles antes de la crisis es algo más desafiante. Eh, bueno, esto es por el lado de generación de empleo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si se mantiene la creación de empleos que se tenía antes del COVID-19? Probablemente la economía americana se va a demorar 5 años y medio, pero digamos, el mercado es un poco más optimista porque cree que gran parte de este componente de despidos laborales es elevado y eso lo que te hace es que la vuelta al trabajo es más rápida. Bueno, eso es por el lado de destrucción de empleo. El mercado de tasas de corto plazo está descontando, la tasa de fondos federales está descontando tasas negativas a inicios del 2021. Esto es algo que ha estado ocurriendo ya hace par de sesiones, sigue ocurriendo hoy día mismo. Nosotros hemos comentado que en el ADN de la Fed no está hablar de tasas negativas. El Banco de Japón y el Banco Central Europeo sí están hablando y sí tienen las tasas de corto plazo en terreno negativo, pero la Reserva Federal se ha resistido a hacerlo, pero cada vez que sale algún miembro de la FED y dice que va a hacer todo lo que sea necesario para estimular la economía, uno empieza a elucubrar de que probablemente esté en discusión, que no necesariamente sea un done deal, sí, totalmente, pero se está discutiendo. Esto ha hecho que las tasas del Tesoro americano que estaban arriba del 0,70, la tasa del 10 años, el bono del Tesoro americano, se haya vuelto a meter en el rango que nosotros le comentamos, 0,60 o 0,70. ¿Cómo ha tomado el mercado los instrumentos de renta variable este dato del empleo? Lo ha tomado, ha tomado como está tomando pues, los datos malos, una situación, un win-win situation. ¿Qué significa? Si los datos vienen bien, la recuperación va a ser en V y eso es bueno para la renta variable americana. Y si los datos son malos, esto va a requerir que se aumente los programas de estímulo fiscal y también los programas de flexibilización monetaria. Entonces, para la renta variable está viendo el vaso medio lleno, así que los datos son muy malos, pero la renta variable está subiendo. De hecho, hoy día el Standard & Poor's 500, que es el índice accionario de las americanos, está subiendo 1%. Eh, ¿Qué más? Déjenme brevemente comentarles sobre noticias que han salido también de data local, data de Perú. Han empezado a salir cifras, por ejemplo, le voy a dar algunas cifras de la economía peruana. Está saliendo, por ejemplo, ha salido consumo de cemento en marzo cayendo menos 51%, ha salido inversión pública real en marzo cayendo 70%, ha salido IGB interno en marzo cayendo 12%, pero la caída de IGB abril ha sido una contracción entre 30 y 40%. Importaciones de bienes de capital también acaban de salir menos 20%. Demanda de electricidad para abril, menos 30%. Pagos por LBTR cuando se tiene que hacer una transferencia interbancaria. Ha salido en abril, en monto, una caída de 39%. Y en número menos 42%. Todos datos es comparado contra similar periodo del año anterior. Fuerza laboral en Lima también se ha caído en el mes de marzo 6%, año contra año. Esto es el equivalente a una menor fuerza laboral para el empleo formal en Lima metropolitana de 335.000 empleos, menor fuerza laboral. Y obviamente crédito de consumo en marzo ha subido 12.4%. Entonces sigue estando desafiante todos los indicadores macro. O sea, en adelante estos indicadores macro van a seguir saliendo mal. Entonces yo no soy muy optimista en los indicadores macro, van a seguir saliendo mal y estar pensando en una recuperación, en la salida. Primero deben llegar los indicadores macro al deterioro máximo para esperar todavía hablar de una recuperación. Les dejo las variables de mercado en este momento. Las monedas, obviamente el mercado ha tomado algo más positivo el número
de cambio en nóminas no agrícolas o la destrucción de empleo, que esperaba una pérdida de 22 millones y salió solamente 20.5 millones, lo ha tomado como algo positivo y este número de despidos temporales que salió en 18 millones, es decir, el mercado interpreta de que en algún momento rápidamente estos trabajadores van a poder regresar a sus centros de labor previo cuando todo este ruido empiece, estos efectos negativos de la pandemia empiecen a ceder en algo. El peso mexicano está apreciándose 1.5, el real 1.6, el COP apreciándose 1%, el CLP 0.6 y el caso del sol peruano apreciándose 0.30%. Bueno, eh, ha habido ha habido también por el lado del petróleo, para cerrar ya, una buena recuperación. Estamos hablando de petróleo en niveles de $24 y algo muy importante, del contrato de julio contra el contrato de junio, que son los contratos adelante de petróleo, están ya no separados por una diferencia de 7 básicos como estuvieron en algún momento, sino están separados en la zona de 1%, de $1. Y eso es bien importante porque significa que ya los rebalanceos de portafolios de ETFs que invierten en petróleo se han estabilizado. Eso es por mi lado y nada, estamos viendo que las cifras están malas en todo el mundo. Son los números que deberíamos de alguna forma esperar por este fenómeno de pandemia que hace que obliga a los gobiernos a hacer confinamiento de las actividades económicas y nos escuchamos ya la próxima semana, que les vaya muy bien, que tengan un muy buen fin de semana. Un saludo.